Vamos a meternos de lleno en el derecho penal español, una estructura que a veces parece muy compleja, pero que en el fondo se basa en unos pilares muy claros, que definen qué es un delito y, sobre todo, cómo se imparte justicia. En los próximos minutos vamos a desgranar justo eso, sus fundamentos, para entender el corazón de nuestro sistema legal. Y para hacerlo bien, seguiremos un recorrido muy lógico. Empezaremos por la base de todo, las garantías que nos protegen. Después, claro, hay que definir qué es un delito. Luego veremos los casos en los que alguien puede quedar exculpado, qué factores hacen que una pena suba o baje. Y para terminar, quiénes son los autores y quiénes los cómplices. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero es lo primero, las garantías penales. Hay que pensar en ellas como un escudo, el escudo fundamental que nos protege a todos frente al poder del Estado. Sin estas garantías, simple y llanamente, no habría justicia. Y aquí llegamos a una idea que es la piedra angular de todo, el principio de legalidad. A ver, el nombre puede sonar un poco técnico, pero la idea es muy potente y fácil de entender. No puede haber un crimen, y por tanto tampoco un castigo, si no hay una ley previa, clara y escrita que lo diga. O sea, que se prohíbe totalmente inventarse las reglas sobre la marcha. Este principio se apoya, digamos, en 4 patas. La garantía criminal. Un acto no es delito si una ley no lo establece así. La penal. La pena también tiene que estar fijada por ley de antemano. La procesal. Nos asegura a todos un juicio con todas las garantías. Y la de ejecución. Que la condena se cumpla como mandan las normas. Cada una es un muro de protección. Muy bien. Una vez que tenemos claras las bases que nos protegen, vamos a la pregunta del millón, al centro de todo esto. ¿Qué es exactamente un delito para la ley? Pues la definición del Código Penal es un bisturí. Es súper precisa. Para que haya un delito, hacen falta 3 ingredientes sí o sí. Primero, una acción o una omisión, que es un no hacer algo que se debía. Segundo, que sea dolosa, o sea, con intención, o imprudente, por un descuido grave. Y tercero, el ingrediente crucial, que esté penado por la ley. Si falta uno solo de estos 3, no estamos hablando de un delito. Claro que no todos los delitos son iguales. La ley los clasifica en una especie de podio: graves, menos graves y leves. ¿Y en qué se basan? Pues en la dureza de la pena que llevan asociada. Esta distinción es importantísima porque de ella dependen cosas como qué tribunal te va a juzgar o los plazos de prescripción del delito. Y ojo con esto, que es un matiz súper importante. El derecho penal no solo castiga el delito cuando ya se ha consumado, a veces también se mete en las fases previas. Por ejemplo, la tentativa, que es cuando se intenta cometer el delito pero por lo que sea no sale bien. O incluso actos preparatorios, como la conspiración o la proposición para delinquir, también pueden castigarse en ciertos casos. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si alguien comete un acto que encaja perfectamente en la definición de un delito, ¿significa eso que siempre va a ser responsable criminalmente? Pues la respuesta, y esto es muy interesante, es que no. Y para entender esto, entramos de lleno en la tercera parte, las circunstancias eximentes. Son situaciones muy concretas que, aunque el hecho se haya cometido, actúan como un borrador y eliminan por completo la responsabilidad penal de una persona. Aquí tenemos las principales. Fijaos que todas tienen algo en común. Desde una anomalía psíquica que no te deja entender lo que haces, hasta la legítima defensa, pasando por un estado de necesidad, un miedo que te paraliza o actuar cumpliendo un deber. El denominador común de todas estas situaciones es que la persona, en ese momento, o no era libre para actuar de otra forma, o no era capaz de comprender que lo que hacía estaba mal. Seguimos avanzando. Ya hemos visto los casos de todo o nada en los que se elimina la responsabilidad. Pero, ¿y la enorme zona de grises? ¿Qué pasa si hay factores que simplemente modifican esa responsabilidad? Pues para eso están las circunstancias atenuantes y agravantes. Para entenderlo, imaginemos la típica balanza de la justicia. Las atenuantes son factores que quitan peso de un lado del plato, reducen la responsabilidad y, por tanto, pueden llevar a una pena más ligera. En cambio, las agravantes son como un yunque, añaden mucho peso, aumentan la gravedad del hecho y endurecen el castigo. Ejemplos de atenuantes. Pues mira, actuar a causa de una grave adicción, hacerlo por un arrebato o una obsesión, o una muy importante, confesar el delito a las autoridades antes de que el procedimiento se dirija contra la persona. La ley, de alguna manera, valora positivamente estas conductas. Y en el otro lado de la balanza, las agravantes, que reflejan una mayor maldad o peligrosidad. Actuar con alevosía, que básicamente es atacar sobre seguro, sin que la víctima pueda defenderse. O usar un disfraz, delinquir por dinero, por motivos de odio o, por supuesto, ser reincidente. Todo esto son factores que endurecen, y mucho, la respuesta penal. Y luego hay un caso único, una especie de comodín, el parentesco. Ser familia de la víctima es lo que se llama una circunstancia mixta. Dependiendo del delito, puede jugar a favor o en contra.
Por ejemplo, puede atenuar la pena en delitos contra la propiedad entre familiares, pero la agrava, como es lógico, en delitos contra la vida. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle. Ya hemos definido el delito y hemos visto las circunstancias que lo rodean, pero una vez que todo está sobre la mesa, ¿a quién exactamente se le pide responsabilidad? Pues aquí la ley distingue principalmente entre dos grandes figuras: los autores, que son los que ejecutan el hecho directamente, los que convencen a otros para que lo hagan, o los que cooperan de una forma tan necesaria que sin ellos el delito no se habría cometido. Y por otro lado están los cómplices, que son los que ayudan, pero con actos que no son imprescindibles. La diferencia es brutal, porque la pena para unos y otros no tiene nada que ver. Y así cerramos el círculo. Después de ver las garantías, las definiciones y las balanzas que utiliza el derecho penal, la pregunta es casi obligada: ¿conocer estas reglas cambia nuestra forma de ver la justicia? Es un sistema diseñado para ser predecible, para proteger, pero es en la aplicación de cada una de estas reglas donde realmente se juega todo. Ahí está su fortaleza y quizá también su mayor desafío.